Biblias en Romanos capítulo 6. Y yo creo que está en orden una disculpa porque cuando empecé esta serie en la semana de resurrección, haciendo un desvío de la serie que veníamos predicando en Efesios, les dije que nos íbamos a detener aquí solamente un par de semanas y no fue así. Así que les pido disculpa y espero que ya la semana que viene vamos a terminar y volver al libro de Efesios. Pero les soy sincero, no quisiera salir de aquí Romanos 6, porque estamos encontrando aquí, al menos yo, por la gracia de Dios, mientras que comparto con ustedes una fuente de enseñanza que está enriqueciendo nuestras vidas grandemente. Vamos a abrir entonces la palabra en Romanos 6 y vamos a leer en esta mañana, comenzando en el versículo 3 hasta el versículo 6. Romanos capítulo 6. Recordemos el proceso con los niños. Si se ponen un poquito inquietos podemos ir atrás y si no salir a la aulita. Romanos capítulo 6 comenzando en el versículo 3 hasta el 6. Dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Oremos. Padre, gracias por tu santa palabra. Señor, por ella vivimos, ella es el centro de todo lo que hacemos. Recordamos las palabras de tu Hijo, oh Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Señor, te rogamos hoy que por tu Espíritu nos ayudes a hacer lo que el hombre no puede hacer, que es exponer, explicar, recibir, entender y aplicar tu palabra. Padre, te necesitamos. Te pido perdón por mis faltas y mis pecados. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hemos visto varias cosas en esta serie que titulamos ¿Qué tiene que ver la muerte con la resurrección? Hemos estado hablando acerca de las implicaciones de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo para la vida del creyente. Y hemos dicho varias cosas con este pasaje que hemos estado leyendo. Número 1, hemos dicho que para resucitar y vivir con Cristo, los creyentes hemos puesto todas nuestras esperanzas en el poder de su resurrección. Que nosotros somos un pueblo que anhelamos y vivimos anticipando una resurrección. Que esa es aquello que nos trae, aquello que nos motiva a venir a Cristo, a caminar con Él y a perseverar con Él. ¿Por qué? Porque sabemos que es en la resurrección donde el enemigo de nuestras vidas, que es el pecado y la muerte, será finalmente destruido. Pablo lo dice así en este versículo, capítulo 6, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esa promesa y esa esperanza que recibimos ahora por la fe, finalmente será cumplida en su totalidad en la resurrección, en nuestra glorificación. Y eso es lo que un verdadero cristiano anhela. El grito, el clamor de un cristiano verdadero. Y hoy en día hay que ponerle apellido a todo. Fe salvadora, porque hay muchos que tienen fe y no es salvadora. Hay que ponerle apellido al cristiano verdadero,
porque hay cristianos que no son verdaderos. Y tenemos que así estar apedillando, si se puede decir de esa manera, todas las cosas. El cristiano verdadero es alguien que por el Espíritu de Dios ha recibido una esperanza. Ha recibido el conocimiento a través de la fe que lo que nos ha matado, que lo que nos ha quitado la vida es nuestro pecado delante del Dios santo, justo, bueno y perfecto que nos creó. Y por lo tanto, cuando a través del Espíritu, por la fe, nosotros entendemos que nuestro obstáculo, nuestro enemigo, no es el jefe en el trabajo, no es la situación financiera o económica de los Estados Unidos o del mundo. Que mi mayor problema no son mis problemas de relaciones o mi problema en la sociedad o el problema de la sociedad. Que el mayor problema del hombre es el problema de su pecado y su condenación delante de un Dios santo. Pues entonces el pecador clama a un Dios que lo salve de ese problema. Del problema del pecado que nos ha matado, del problema del pecado que entorpece nuestra relación con Él, del problema del pecado que nos puede enviar por toda la eternidad separados de Dios. Por lo tanto, hemos dicho en este pasaje que la esperanza del creyente está puesta en el poder de resurrección. Que el poder del pecado sea destruido. Que el hombre de pecado sea quitado del medio. Que la presencia, el control, finalmente la presencia del pecado en mi vida sea echada a un lado. Yo te pregunto una vez más, si ese es tu anhelo y tu deseo. Si esa es la motivación que te ha hecho venir a la cruz y venir a Cristo al ver el pecado como tu mayor problema y al ver en la cruz de Cristo tu solución. Decíamos también que para resucitar y vivir con Cristo, como dice este pasaje, debemos morir con Cristo. Es interesante, nuestra esperanza es resurrección. Pero ¿quién necesita una resurrección? ¿El que está convaleciente? ¿El que está quizás enfermo pero no ha muerto? No. Aquellos que están quizás enfermos, aquellos que están necesitados quizás de una ayuda, lo que necesitan quizás es una terapia o es una rehabilitación. Pero la palabra de Dios dice que lo que necesita el hombre no es una terapia o una rehabilitación, sino lo que necesita el hombre es resurrección. Lo cual nos lleva entonces a la idea que si se necesita resurrección es porque algo ha muerto. Es porque ha habido muerte. Y para nosotros poder vivir, resucitar y vivir con Cristo, decíamos con este pasaje que tenemos que nosotros confesar lo que Dios dice acerca de nosotros. Y es que estábamos muertos en delitos y pecados. Decíamos que el balance de mi vida entera, el mejor de los hombres, aquel que haya vivido tu mejor vida ahora. Vamos a poner aquel que haya vivido su mejor vida ahora. Y si ponemos el balance de esa vida delante de la justicia de Dios, fuera de Cristo y de su Espíritu, la palabra de Dios dice que esa persona es digna de muerte y que ha vivido una vida de condenación, que es digna de condenación. Decíamos con la palabra que nuestras mejores justicias delante de Dios, nuestros mejores esfuerzos, obras, trofeos, delante de Dios, dice la palabra de Dios que son trapos de inmundicia y merecedores de la justa ira de Dios. Por lo tanto, si esperamos resucitar y vivir con Cristo, tenemos que poner la esperanza en resurrección de muerte y tenemos entonces con el médico del alma, con el juez de los cielos, poder estar de acuerdo y decir, es verdad, yo necesito resurrección porque yo estoy muerto. Porque estoy muerto en delitos y pecados. Decíamos también que para resucitar y vivir con Cristo entonces debe haber, y hablábamos de la doctrina de la expiación o la propiciación. Que si nosotros esperamos un día estar delante de la presencia de Dios,
Lo que nosotros le debemos a Dios es muerte por nuestros pecados delante de la justicia de Dios. Pero ahora la esperanza del pecador es que ha venido uno a este mundo que no es deudor a la justicia de Dios y que ha muerto una muerte sustitutiva. ¿Qué quiere decir eso? Una muerte a favor de otros. Una muerte propiciatoria. ¿Qué quiere decir eso? Una muerte que satisface las demandas de Dios. El Señor Jesucristo vivió la vida perfecta que tú y yo jamás vamos a poder vivir, pero la vivió a favor de pecadores, no por él mismo. Cristo no tenía que venir a demostrar nada. Cristo no tenía que venir a mostrarse y a dar un ejemplo de nada. Hay falsos evangelios. Al evangelio también tenemos que ponerle un apellido. El evangelio verdadero. Porque tenemos hoy en día falsos evangelios. Y uno de esos falsos evangelios es aquellos que miran a Cristo como aquel que simplemente le ha dado un ejemplo a la humanidad. Y si nosotros viéramos en Cristo el ejemplo de sacrificio, de entrega, de amor a la humanidad y lo imitáramos, estaríamos bien. Pero Cristo no vino a dar un ejemplo, aunque ejemplo nos ha dado. Pastor, se está contradiciendo. Escucha, querida alma que estás aquí hoy. Antes de que Cristo pueda ser nuestro ejemplo, Cristo es nuestro sustituto. Cristo es nuestra propiciación. ¿Qué quiere decir? Su muerte era necesaria a mi favor, porque nosotros como pecadores habíamos ofendido la justicia de Dios, merecíamos morir. Pero Cristo muere una muerte a favor de pecadores, pagando la deuda de pecadores que merecían pagar con sus propias vidas, con su muerte eterna en el infierno. Y Cristo muere y resucita, decíamos, porque Él no era deudor a la justicia de Dios. En otras palabras, Cristo nunca pecó. Y como Cristo nunca pecó, al no ser deudor a la justicia de Dios, la justicia de Dios demanda muerte al pecador. Él está muriendo por los pecadores. Pero para poder morir por, ¿qué quiere decir por? A favor de o en beneficio de, Él no puede ser atrapado como deudor. Decíamos el domingo pasado que Cristo, para poder ser una muerte sustitutiva o propiciatoria, decíamos que propiciación quiere decir satisfacer las demandas de la ley de Dios a favor de otros. Apaciguar, conciliar la justa ira de Dios. Y Cristo, para poder ser esa justicia de Dios, esa satisfacción de Dios a favor de otros, no podía quedar atrapado por la muerte. Y Él no quedó atrapado por la muerte, porque Él era santo, el Hijo de Dios que nunca pecó. Por eso es que el malhechor en la cruz que alcanzó salvación le dice al otro malhechor: oye, cállate, deja de injuriar a Jesús, porque nosotros somos malhechores, pero este es santo, justo. ¡Qué milagro! Por el Espíritu de Dios aquel malhechor comprendió que la muerte aquella no era merecedora, que aquel no era un deudor, sino que estaba muriendo sustitutivamente, propiciatoriamente. Estaba muriendo expiando para remover, para quitar la ira de Dios y el pecado de todos aquellos que a través de la fe confesamos nuestra muerte en Cristo Jesús y decimos: yo merezco muerte, pero hay uno que murió por mí. Y abrazamos la justicia de Cristo diciendo: Cristo fue justo y santo, y yo ahora soy contado como justo y santo delante de Dios, porque Él no fue deudor a la ley de Dios, sino cumplió a cabalidad con su justicia activa todas las demandas de la ley de Dios. Decíamos entonces, hermanos, también que para resucitar y vivir con Cristo necesitamos abrazar ese regalo de la justicia de Cristo a favor de miserables pecadores como nosotros. Y eso lo abrazamos a través de la fe.
Tenemos que morir para resucitar con Él. Y a través de la fe morimos y resucitamos con Él. Que esto de morir con Cristo no es algo de obras o de esfuerzo humano. Corregíamos en los domingos pasados aquellas personas que han pensado: yo me voy a sacrificar para ser crucificado con Cristo y que Cristo me acepte. Y a lo largo de la historia hay personas que tomaban voto de pobreza y se iban para los montes. Había personas que se iban en peregrinaje. Había personas que se dedicaban a una vida de sufrimiento y de lacerar su carne para poder lograr crucificarse finalmente con Cristo y que Dios los aceptara. Pero dice la palabra de Dios que aquel que dependa de las obras de la ley es maldito. Porque dice que el que quebranta uno de sus mandamientos es culpable de todos. Dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, sino que por la ley viene el conocimiento de pecado. ¿Qué deberían haber entendido estas personas que hicieron así? Que en sus mejores obras todavía se quedaron cortos, porque dice la palabra de Dios que hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, ¿cómo podemos morir y resucitar en Cristo? A través de la fe. Es un asunto de fe. Y ahora, hermanos, venimos a esta última parte de la serie, donde queremos señalar algo. Hemos estado hablando de justificación, de propiciación, de cómo somos justificados delante de Dios en Romanos 6. Y alguien puede decir: pastor, pero Romanos 6 es para hacer un argumento, otro argumento. Y yo quiero decirle que es correcto. En Romanos 6 se empieza a hablar de la santificación del creyente. Lo interesante es que aquí en Romanos 6 se unen dos ríos, dos corrientes doctrinales de la obra de Dios a favor del creyente. ¿Cuántos de ustedes han visto el unirse dos ríos? ¿Verdad? Dos ríos se unen, desembocan. ¿Y cuáles son los dos ríos doctrinales que se unen y que desembocan aquí en Romanos capítulo 6? El río de la justificación solo por la fe y el río de la santificación en Cristo Jesús a través de la fe. Y eso es lo que Pablo comienza diciendo en este capítulo. Y quería traerle primero la doctrina de morir y resucitar con Él a través de la fe, para que vean ahora las implicaciones que eso tiene para la vida del creyente. Pablo comienza diciendo, después que ha hablado en los primeros capítulos de Romanos y en el capítulo 5, diciendo: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ahora alguien puede decir: caramba, está bueno esto. Si yo soy justificado solo por la fe, no por obras de obediencia ni de justicia, si yo soy justificado solo por gracia, no por nada que yo haga para merecerlo, entonces yo puedo seguir viviendo una vida de pecado. Entonces yo puedo seguir haciendo en mi vida como yo quiera, de acuerdo a los deseos de mi carne. Y ahora el Espíritu Santo, a través de Pablo, va a hacer que desemboque otra vertiente doctrinal aquí en el capítulo 6 para explicar cómo se conecta la justificación y la santificación. La santificación es la doctrina de que el que ha sido justificado, aceptado por Dios, no por obras, solo por la fe en la obra de su Hijo, que ese que ha sido justificado por la fe también será transformado en su carácter, en su persona, siendo conformado a la imagen de Cristo Jesús. Y la pregunta entonces es: ¿qué conexión tiene la santificación con la justificación? ¿Cómo es que Pablo responde al crítico, a la objeción o a aquel que pudiera levantar la idea? Pues si ahora es solo por la fe y solo por gracia, pues qué bueno. No importa nada que yo haga para ser salvo. Y eso tiene razón. Eso es verdad. Y ahora aquí está el error. Y entonces ahora yo vivo mi vida como me dé la gana, sin ningún tipo de cambio y transformación. La respuesta de Pablo a eso en Romanos 6 es:
En ninguna manera. En ninguna manera. Y ahora nos da una razón. Y lo siento, pero es una razón doctrinal. Es algo que tenemos que entender en la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que ahora el que es justificado no va a vivir entregado al pecado como antes? Y Pablo tiene una respuesta. Aquí en el versículo 3 dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿Con qué responde Pablo a esta interrogante y a esta aparente posibilidad en la mente de alguien? Pablo dice: en ninguna manera, porque hemos sido bautizados en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir ser bautizado en Cristo Jesús? Porque es la respuesta que da Pablo. Para aquel que ha sido justificado, no va a vivir una vida de libertinaje, sino va a vivir una vida de agradar a Dios. ¿Qué quiere decir justificado? Vayamos, hermanos, un momentico, marcando ahí Romanos capítulo 6. Si podemos ir un momento a Gálatas capítulo 3. Allí en Gálatas capítulo 3. Mira lo que nos dice también aquí el apóstol Pablo. En Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. La respuesta a la conexión entre la justificación y la santificación es el bautismo del creyente. Y alguien puede decir: pastor, ¿quiere decir el bautismo por agua? No, escucha. El bautismo en agua es simplemente una señal, un símbolo, un sello externo de una realidad interna espiritual. Somos bautizados para poder dar testimonio, testificar, ser recordados, ser fortalecidos en fe de que algo ha pasado en mi vida a través de lo cual yo he sido justificado y recibo ese beneficio, y también soy santificado y progreso y avanzo en mi comunión y en el ser conformado a Cristo Jesús. ¿Qué cosa es este bautismo? Pablo dice en Gálatas 3:27: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. A lo largo de la historia se pensaba que de alguna manera era el agua lo que limpiaba, o era el agua lo que vestía. Pero el bautismo que se está hablando aquí no es un bautismo en agua, sino es el bautismo del Espíritu Santo. Veamos un momentico ahora ahí en 1 de Corintios capítulo 12. En 1 de Corintios capítulo 12, el versículo 13 nos dice lo siguiente. 1 de Corintios 12, versículo 13: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir ser bautizado? Gálatas dice que es ser vestido de Cristo. Es muy interesante, porque Romanos capítulo 6 nos dice que para poder vivir con Cristo tenemos que morir con Él. Y para poder resucitar con Él tenemos que en el bautismo poder entonces recibir nueva vida en Cristo Jesús. ¿Qué significa entonces bautismo? Hermanos, la palabra baptizo en el griego, en el original, simbolizaba o quería decir, se utilizaba por ejemplo en un contexto donde una ropa o un tejido era inmerso en un líquido que podía teñir esa ropa. Por ejemplo, ese era un contexto. O como cuando los soldados ponían las puntas de sus lanzas y las llenaban allí de un líquido para poder entonces prenderlas de fuego. ¿Qué quiere decir? Se utilizaba esa palabra que tiene el significado de poder
sumergir en algo, algo que se inmerse en algo. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan en nuestros países de orígenes. Yo me acuerdo un tiempo donde yo quería una camisa de lienzo de un color. Y mi mamá cogió esa camisa de lienzo blanca y la puso allí en un cubo, en un recipiente donde había un colorante, ¿verdad? Ahí tenemos muchas personas recordando aquello. En Cuba no se podía necesariamente comprar telas de rojo, de verde, de amarillo, de azul. Pero si tenías una tela blanca y un colorante, pues entonces lo podías echar en el agua. Y al poner esa tela en el agua, al inmerserla allí, se dice así en español, al sumergirla allí en el agua, esa tela empezaba a recibir, a unirse, a mezclarse, a llenarse de todas las propiedades de aquel colorante, de tal manera que si era blanca y el colorante era rojo, cuando salía esa tela era ¿cómo? Roja. Nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Estamos desprovistos de todo. Justicia no teníamos ninguna. Santidad no teníamos ninguna. Buenas obras delante de Dios en bancarrota. Corazón sensible para Dios de piedra. ¿Qué teníamos? La palabra de Dios dice que estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos absolutamente nada. Merecíamos la ira de Dios. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer entonces para recibirnos? Para poder aceptarnos, para enriquecernos, para bendecirnos. Nos va a tiñar. Nos va a teñir. Gracias por la corrección. ¿Qué quiere decir eso? Nos va a bautizar. ¿Qué quiere decir va a bautizar? Nos va a unir. Nos va a unir ahora ¿a quién? A Cristo. Nos va a unir a Cristo, nos va a teñir en Cristo. ¿Qué quiere decir el bautismo? Significa unión, significa participación, significa identificación. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Para nosotros poder ser justificados delante de Dios y para poder ser santificados y progresar en santidad delante de Dios, necesitamos ser bautizados en Cristo Jesús por su Espíritu. Esta es la doctrina que Pablo trae en Romanos 6. Y nos habla de ser bautizados. Y dice, no vamos a poder seguir igual que antes. Va a haber un cambio, va a haber una transformación. Y la razón es muy sencilla. Porque ustedes, nosotros, los creyentes, hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Recuerden su bautismo. Recuerden aquella señal externa. Recuerden aquel símbolo que representa la verdad de que hemos sido unidos a Cristo, hemos sido hechos partícipes con Él, hemos sido identificados con el santo, con el justo, con el perfecto. De tal manera, hermanos, que cualquier bondad que tenga Cristo, virtud, bendición, nosotros no tenemos ninguna. ¿Recuerdan el balance cuál era? 0. Pero Cristo tenía un balance que desbordaba. La palabra de Dios, el Espíritu Santo en su sabiduría dice que en Él había gracia y se quedó ahí en abundancia. Dice gracia sobre gracia. Dice que el Espíritu en Él fue derramado ¿cómo? Sin medida. Gracias, Wilfredo, estás ahí bateándola. Fue derramado sin medida. Aquel que estaba lleno, aquel que era rico, ¿de qué? Aquel que estaba en una comunión perfecta con el Padre, en una posición de justicia, de conformidad al carácter y a la naturaleza del Padre, aquel que creció en sabiduría y justicia como el mediador, aquel Dios hombre que se encarnó y creció en santidad, en justicia delante de los hombres y nunca pecó, porque había sobre él el espíritu de gracia, de sabiduría, de santidad. Era el Dios hecho hombre encarnado, donde habitaba el Espíritu de Dios, el Espíritu santificador.
Y ese Jesús dijo, yo no os voy a dejar huérfanos, os voy a enviar al Consolador. Hablando precisamente del Espíritu Santo. Hablando precisamente de que íbamos ahora, cuando Él se fuera, no nos íbamos a quedar huérfanos. No nos íbamos a quedar sin Cristo. Todo aquello, se recuerdan a los discípulos, los pobres, cuando empezaron a escuchar que Cristo se iba y que Cristo iba a morir, y ellos habían puesto todas sus esperanzas en Cristo, todas sus esperanzas en Él. Pero Jesús les dice, no temáis, no os turbéis, yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también puedan estar. Y por un poco no me veréis, pero después me veréis. El mundo no me verá, pero ustedes me verán. Vayan allí a Jerusalén y esperen ahí. Que esta obra que yo he hecho en ustedes, donde mi espíritu ha obrado, pero yo la voy a manifestar y la voy a poner de relieve en el nuevo pacto en mi sangre. Yo ahora en Pentecostés voy a demostrar aquella promesa que había sido dada y voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Y sobre toda carne voy a derramar mi espíritu. ¿Para qué? Alguien dice para que hablen en lengua. Alguien dice para hacer señales y milagros. Alguien dice para que haya estruendos y la gente se caiga al piso. Hermanos, la palabra de Dios dice que ese espíritu fue dado para que fuéramos testigos. Cualquier señal, cualquier manifestación en aquel momento servía para poner de relieve que ya no había que ir al templo para buscar la presencia de Dios. Que ya no había que ir a través de un sacerdote o a través de un mediador. Que ya no había que venir a través de un cordero. Que ya no había que quedarse afuera del templo esperando que el sumo sacerdote entrara detrás de la cortina. Que ahora en el nuevo pacto el Espíritu Santo bautiza a los creyentes. ¿Qué quiere decir bautiza a los creyentes? Une, tiñe, sumerge, inmersa a todos los hijos de Abraham a través de la fe en todo lo que Cristo tiene y es a nuestro favor. El mediador entre Dios y los hombres. Bautizados en Cristo Jesús, unidos a su obra. Y es a través de este bautismo, hermanos, esta obra que Dios hace en el corazón del hombre, a través de su Espíritu, que nosotros ahora podemos vivir vidas que le agraden a Él. Y para eso, hermanos, sucede algo. Ese bautismo que nos une a la obra de Cristo a mi favor, llega a mi vida de una manera consciente a través de la regeneración. La regeneración en su espíritu. El nuevo nacimiento de lo alto. La renovación de un pecador viene a su vida para ser bautizado en Cristo, para ser puesto en Cristo. ¿Y qué se necesita para eso? Fe y arrepentimiento. Por lo tanto, la regeneración, el nuevo nacimiento nos entrega a fe para ser entregados a unión con Cristo Jesús, para que todo lo que Él tiene ahora sea todo lo que yo tengo. Mira lo que dice aquí en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Dice el apóstol Pablo en el versículo 30. No pierdan esta enseñanza ahora. Dice así. 1 Corintios 1 versículo 30. Dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dice, hay dos personas aquí, Cristo Jesús y Él. Dice, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Querrá decir Él, Pablo? ¿Por Pablo estáis en Cristo Jesús? No. ¿Querrá decir Él, el Papa? ¿Por el Papa están en Cristo Jesús? No. ¿Querrá decir Él, la iglesia? ¿Por la iglesia están en Cristo Jesús? No. ¿Querrá decir Él, tú y tu libre albedrío?
por ti y por tu voluntad humana estás en Cristo Jesús. No. Dice, por Él, la razón por la cual estáis en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir estar en Cristo Jesús? Estar bautizado en Él. Dice, por Él, por Dios, vosotros han sido bautizados, han sido unidos a todo lo que Él tiene. Por Él, dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y ahora mira lo que dice, el cual nos ha sido hecho por Dios. Qué interesante. Subrayen esa palabra. Nos ha sido hecho. Nosotros vivimos en una sociedad contemporánea donde nos gusta a nosotros hacer. Nosotros somos los que hacemos. Nosotros logramos. Nosotros trazamos planes, metas, propósitos, diseño, teorías de crecimiento de iglesia. Nosotros vamos a hacer algo de tal manera que Dios tiene que responder. Nosotros hacemos algo de tal manera que arrancamos las bendiciones de los cielos. ¿No hemos escuchado ese mensaje hoy? Haz tal cosa, tú conquistas, tú declaras, tú vences, tú luchas, tú haces. Dice, nos ha sido hecho. Hermanos, la vida cristiana es una vida de hacer, de luchar, de sacrificarse, de obediencia. Pero escucha, antes de que tú puedas hacer, te tiene que ser hecho. Antes de que tú puedas servir, tienes que ser servido. Jesucristo dijo, yo no vine a ser servido. ¿Cuál es la intención del hombre religioso? El Cristo religioso, vamos a prenderle una velita. Vamos a hacer algo por Cristo. Vamos a hacer algo por Dios. Vamos a hacer una novena. Vamos a hacer oraciones. Vamos a hacer ayuno. Vamos a hacer algo por Dios. Y el Cristo encarnado dice, ustedes no pueden hacer nada por mí hasta que yo no haga algo por vosotros. Yo no vine a ser servido, sino vine a servir. Marta y María. Pero María, vamos a servir a Cristo. Y María dice, no, yo necesito ser servida. El que no sirve en la iglesia, no sirve. ¿Cuántos hemos oído eso? A la iglesia se viene a servir. Hermano, escúchame. Tú nunca vas a servir si no eres servido. Nunca vas a servir si no eres servido primero por Dios. Nunca vas a ser de utilidad en el reino si no te sientas a la mesa y dejas que el Señor te sirva. Que te sea hecho y te empiezas a glorificar y a descansar no en lo que tú haces y en la identidad de lo que tú haces. No, yo sí soy un buen cristiano porque yo he hecho tal cosa. Yo soy un buen cristiano, yo soy pastor. Yo soy un buen cristiano, yo soy ministro de jóvenes. Yo soy un buen cristiano, yo soy ministro de música. Yo soy un buen cristiano, yo he hecho tal y más cual cosa. Nunca vas a servir verdaderamente hasta que tú no seas nada y la gracia de Dios sea en ti. Eso es lo que dice Pablo a los Corintios. Dice, yo he trabajado más que todos ellos. Inmediatamente dice Pablo, pero bueno, fue mitad yo y mitad la gracia de Dios, dice Pablo. Yo hice un poquito y Dios hizo la otra parte. Dios premió mi esfuerzo. Inmediatamente Pablo viene y dice, mas no fui yo, sino la gracia de Dios en mí. Y le dice también a los corintios, ¿qué tienen ustedes? Los corintios estaban engolfados, llenos de orgullo, llenos de prepotencia. Ellos eran algo. Y Pablo le dice, ¿qué tienen ustedes que no hayan recibido? ¿Qué tienen? Piensa ahora en esa pregunta. ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? Pablo quiere hacerte saber, y el Espíritu Santo, que todo lo que tienes no era tuyo, te ha sido dado, te ha sido hecho. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dime ahora lo que tienes. Pastor, yo tengo fe, lo recibiste. Pastor, yo tengo arrepentimiento, ¿lo recibiste? Pastor, yo tengo ministerio, ¿lo recibiste? Pastor, yo tengo don, ¿lo recibiste? Pastor, yo tengo fruto, ¿lo recibiste? Pastor, yo tengo años de servicio, ¿lo recibiste? Pastor, yo tengo fidelidad, ¿la recibiste? Pastor, yo tengo justicia, ¿la recibiste? El que comenzó en vosotros la buena obra te ayudará a perfeccionarla.
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la perfeccionará. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así como Dios es el que produce en vosotros el querer y ustedes el hacer. El hacer y ustedes el querer. Así como Dios produce en vosotros el querer y el hacer conforme a su propósito. ¿Qué somos nosotros, decía Pablo, sino consiervos? Apolos planteó, yo regó, mas Dios da el crecimiento. Y Pablo aquí dice entonces, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho. Gracias, Padre, porque Cristo me ha sido hecho. Yo no podía hacer nada, pero Cristo ha sido hecho a mi favor. ¿Y qué me ha sido hecho? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Si hay algo que se escapa en este vocablo a lo que nosotros necesitamos, usted me dice. Pero aquí no se escapó nada. Todo lo que necesita nuestra alma nos ha sido hecho en Cristo Jesús. Nos ha sido dado en Él. Nos ha sido otorgado en Él. ¿Qué necesitamos? Sabiduría para poder discernir la obra de Dios. ¿Tú la tenías? ¿Era tuya? Oh, pastor, yo sí vi a Cristo como mi Señor y Salvador. Hay otras personas que no lo han visto. Caramba, qué duros de corazón son ellos. No, qué necio tú eres, discúlpame. Porque tu corazón estaba tan duro como el de ellos. Era un corazón de piedra. Pero ¿qué ha pasado? Oye, gloríate en la gracia de Dios que te ha sido hecho sabiduría a tu favor. La obra de Cristo ha garantizado en su cruz y su vida perfecta, su obediencia, como dice nuestra confesión, activa y pasiva. Es aquello que ha comprado para ti todo lo que tú necesitas. No fuiste tú a comprarlo, no fuiste tú a buscarlo. Él lo ha hecho. Pastor, pero yo he buscado, y yo he hecho, claro que sí, amado. Pero tu buscar, tu ir, tu pedir, tu voluntad, tu acción y todo lo que tú haces es el resultado de lo que te ha sido hecho. Dice, ha sido hecho por Dios, qué sabiduría. Cuando Cristo preguntó a los hombres, ¿quién dice los hombres que soy? Para responder esa pregunta se necesitaba sabiduría. Pero no la sabiduría de los príncipes de este mundo que lo crucificaron porque no tenían qué sabiduría. Y si tú y yo hubiéramos estado ahí, también lo hubiéramos crucificado y hubiéramos dicho, crucifícalo. Si tú y yo hubiéramos sido Adán y Eva, también nos hubiéramos volteado del mandamiento santo. Pero gloria a Dios que nos ha sido hecho. Y cuando dice, bueno, dicen que eres un profeta, dicen que eres un maestro, diferentes teorías de la sabiduría del mundo, sale Pedro y dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, qué inteligente eres, caramba. Pedrito, tú eres el que has tenido la sabiduría. Pedro, tú has puesto una piedrecita y Dios te ha ayudado. Pedro, esto no ha venido ni de carne ni sangre. En otras palabras, de aquí de abajo, que es carne y sangre, no ha venido. Esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Decía Juan el Bautista, nadie puede recibir nada menos que le sea dado de los cielos, de arriba. Viene Nicodemo también, un maestro de Israel. Viene a querer decir algo de Jesús. Jesús, sabemos que tú eres un maestro enviado de Dios porque has hecho... un momentico, Nicodemo, un momentico. No hables más sandeces. Yo sé que Jesús no dijo eso. Pero Jesús enseguida paró la sabiduría corrupta de Nicodemo. Y en ese momento lo paró enseguida para decirle lo que era necesario. Porque si no, Nicodemo seguía hablando sandeces. Pastor, pero es verdad que Jesús era un hombre enviado de Dios, porque mira todas las cosas que hizo. Sí, pero Jesús no solamente era un hombre enviado de Dios.
Jesús era Dios hecho hombre. Jesús era el Cristo, el Mesías. Jesús era aquel que murió una muerte propiciatoria. Jesús era la expiación de aquel día de la expiación. Jesús era el Cordero de Dios enviado que quita el pecado del mundo. Y Nicodemo debía haber sabido eso. Pero no lo sabía, porque dice la palabra de Dios que las cosas de Dios y del Espíritu se han de discernir espiritualmente, y que para los hombres el Evangelio es locura. Pero necesitamos que se nos entregue sabiduría. ¿Cómo se nos entrega sabiduría? En aquel que tenía sabiduría. Y por lo tanto enseguida Jesús para a Nicodemo. Lo paró enseguida y dijo: Nicodemo, no hables más. Lo que tienes que saber es esto, Nicodemo, que te es necesario nacer de nuevo. Hermano, Nicodemo, si no naces de nuevo, vas a seguir hablando cosas incorrectas. No vas a hablar verdades espirituales, Nicodemo, porque es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para discernir quién yo soy. Es necesario nacer de nuevo para tener la sabiduría que ahora mira a Cristo y dice: tú eres el Salvador del mundo. Es el milagro más grande que una persona pueda tener. Si tú tienes fe en el Salvador, la fe te ha venido por el milagro del nuevo nacimiento, porque has nacido de arriba, y ese milagro del nuevo nacimiento te entrega a fe. ¿Te entrega fe para qué? Para que seas bautizado en Cristo. Y siendo bautizado en Cristo por el milagro del nuevo nacimiento, a través de la fe, todo lo que tiene Cristo ahora es tuyo. Y por eso es que vivimos ahora por fe y para fe. ¿Cómo puede vivir alguien que no tiene nada y al que se le da todo? Por fe. ¿Cómo puede vivir alguien al cual no le pertenece nada, pero lo tiene todo? Por fe. Por eso es que Pablo entra en estas aparentes paradojas y dice: pobres, mas enriqueciendo a muchos, no teniendo nada, más poseyéndolo todo, muertos pero vivos, derribados pero no destruidos, llevando en todas partes la muerte del Señor, para que la vida del Señor actúe en nosotros. Dice que nos ha sido hecho sabiduría, justificación delante de Dios, santificación y redención. ¿Cómo nos ha sido hecho? Romanos 6, el bautismo del nuevo nacimiento. El bautismo, unidos a Cristo. Cristo, todo lo que tiene, ahora pertenece a mí. Vamos a parar ahí en esta mañana. Esta es la obra que Cristo ha hecho para salvar a pecadores. Esta es la forma en que Cristo obra en nuestras vidas. Esta es la forma en que vamos a santificarnos, y donde viene todo privilegio y beneficio a la vida del creyente. Sí, pastor, pero yo todavía estoy lidiando con asuntos en mi vida. Y usted no ha hablado nada de cómo yo mejorar mis relaciones, y de cómo tener un mejor matrimonio, y de cómo me puede ir mejor en el trabajo. Es que no has estado escuchando. Decía un pastor que vino una mujer, terminamos con esto, a su oficina, deprimida, lidiando con depresión. Y le cuenta su escenario de depresión al pastor. Y le dice que ella ha tratado todas las cosas. Ella era una consejera, una psicóloga. Y había tratado ya sus mejores técnicas cognitivas y de conducta. Y había tratado ya sus mejores pensamientos positivos y los mejores mecanismos y la ciencia que le ofrecía. Y el pastor le dice: ¿y has tratado lo que Cristo tiene para ti? ¿Has tratado su muerte a tu favor y la herencia que Cristo tiene depositada para ti, el Evangelio y las buenas noticias de tu salvación? Y la mujer le dijo: ¿pero qué tiene que ver eso con los asuntos de mi vida? Y el pastor le dijo: todo, todo. Yo te digo en esta mañana, alma que me escuchas, si la muerte sustitutiva de Cristo y su resurrección a tu favor, su sabiduría, su justificación, su santificación y su relación no se traduce
a un impacto en tu vida diaria y no tienes relevancia en los asuntos de tu vida, de tal manera que tienes que abandonar el verdadero evangelio para irte a un evangelio falso que le habla a los asuntos de tu vida, tú no conoces a Cristo. Y necesitas venir a Él hoy. Necesitas reconocer que tu mayor necesidad para todos los asuntos de tu vida es reconciliarte con Dios. Clamar delante de un Dios vivo, santo y justo, que en misericordia y amor ha proveído aquel que es el camino, la verdad y la vida. Aquel en el cual están escondidos los secretos de toda sabiduría y aquel en el cual está escondida todos los asuntos de nuestra vida. Yo te pregunto en esta mañana, ¿has venido tú a la fuente de vida eterna para tu salvación? Dice la palabra que hemos leído que se nos dio a beber de su espíritu. Se nos bautizó, se nos unió a su obra. Y yo estaba pensando en una ilustración para decirle qué es esto del bautismo del Espíritu Santo, de ser unidos a su obra. Y es algo así, pensaba yo. Es como de pronto alguien que no tenía líquido ni agua. ¿Cuántos hemos estado deshidratados alguna vez? Y de pronto nos han puesto adentro una fuente. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo, Señor, dentro de mí. A través de la fe, Dios pone una fuente en ti, una fuente que brota para vida eterna. Jesucristo dice, el que creyere en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo te llamo hoy, pecador, a venir a Cristo, a venir a Él, a esa fuente, el cual dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Mas el agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. En esta mañana, pecador, yo te digo, ¿estás cansado de beber en cisternas rotas? ¿Estás cansado de las aguas pestilentes de este mundo, de tu carne, del mundo, y que Satanás te ofrece en mentira y quieres venir a la fuente de vida? ¿Qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El que cree en el Hijo tiene vida. Habrá alguien en esta mañana que quiera decir por primera vez, yo quiero, Señor, sálvame, yo pongo mi confianza en ti. Levanta tu mano ahí donde estás, si ese eres tú. Levanta tu mano, que Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Que Dios te bendiga, que no lo ha hecho, que Dios te bendiga. En un momento todavía. Habrá alguien más que quiera confesar el nombre de Jesús delante de los hombres, que no lo ha hecho, que no lo ha hecho nunca. Y hoy quiere hacerlo, o quizás lo ha hecho, pero fue a un falso Cristo, o fue a un falso evangelio, y hoy sabe que es acerca de los pecados y mi reconciliación con Dios. ¿Quieres venir a Él? Levanta tu mano. No es que levantar la mano te salve, escúchame. No es que levantar la mano te salve, ni el levantarte, ni decir una oración, ni parar. Eso no salva a nadie. El que salva es Cristo Jesús. Y a través de la renovación del Espíritu y la fe, tu bautismo con Él. Pero te doy oportunidad para que lo confieses delante de los hombres. ¿Habrá alguien más en esta mañana que quiere confesarlo por primera vez? Esta seguridad en Él y decir, yo dejo toda mi confianza en todo lo demás y la pongo solamente en la fuente de vida. Que Dios te bendiga, Marilena. Habrá alguien que, habiéndolo confesado a través del Espíritu y no habiéndose bautizado en agua, quiere decir, yo quiero bautizarme en agua porque es la señal y el símbolo de esto que ha pasado en mí. Que Dios te bendiga. Habrá alguien más que quiere bautizarse, no se ha bautizado. Que Dios te bendiga, Tomás, gloria a Dios. Habrá alguien más que quiere unirse
a esta congregación local a través de las aguas del bautismo, confesando que ya eres parte de la congregación universal e invisible. Que Dios te bendiga. Alguien más, hermano, que quiere confesar su fe en las aguas del bautismo. Pronto vamos a comenzar otro ciclo. Pastor, pero ¿por qué tengo que pasar por esas enseñanzas? Escucha, hermano, no te pongas bravo. Pásala, porque solo queremos confirmar esa fe que tú has manifestado en Él. No es más, si te vas a poner bravo por eso, te bautizo sin que la pases. Pero por favor, pásala. Pásala. No seas duro. Ven y únete en sumisión a lo que Dios está haciendo en su cuerpo local. Y gocémonos que Dios tiene grandes cosas preparadas para los que le aman. Y el pueblo de Dios dice, amén.